Buen día a todos y a todas. Hoy tenemos un vivo espectacular con el doctor Alejandro Anderson. Ya lo vengo anunciando hace una semanita más o menos. Voy a esperar hasta que se conecte bien el vivo de Instagram. Ahí ya se empiezan a conectar personas, así que buenísimo. Quiere decir que está funcionando perfecto. Bueno, sé que ahí se unió el doctor Alejandro Anderson, así que vamos a invitarlo. Les recuerdo a todas y a todos que vamos a hablar hoy sobre el aceite de CBD y distintas patologías neurológicas y el tratamiento adecuado para ellos. Así que vamos a hablar con el doctor, que es el especialista para hablar más sobre el tema. Cualquier consulta que tengan, obviamente tienen el chat abierto de Instagram, así que pueden preguntar lo que quieran. Ahí lo estoy buscando. Perfecto. Bien. Ahí ya lo invité al doctor. Y es un genio porque se conecta puntual, perfecto, sin inconvenientes. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo ¿Qué estás, tal? Ivana? ¿Cómo Buen día. están todos? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Arrancando el día previo al feriado. Vos vas a entrenar mañana, me contaste, Alejandro, ¿no? Sí, mañana me toca fondo largo. Vamos a Uh, ver. El Increíble. ¿Y running es cuánto tenés que algo correr? que me... Mira, veo, pero seguro 18 corro, no sé, según, viste cómo me levanto, cómo Un estoy, montón. mínimo 18, máximo 24, ponele. Un Sí. montón. Yo la verdad que te admiro porque mi deporte es muy distinto al tuyo y la verdad que correr tantos kilómetros me parece una locura. Y Eh, son cosas tan diferentes. Claro, imagínate que, a ver, lo tuyo es contacto al máximo, ¿verdad? sí. Vos sabés que yo siempre cuento que hace muchos años, cuando yo tenía 35 años, hice 6 meses de Thai kickboxing. Ah, Dije, mira, no, esto no es lo mío. Esto olvida el running con una costilla fisurada. en serio, no te puedo Sí, creer. sí, 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 sí. ¿Cuándo tenés la carrera, Alejandro? No tengo nada en No. especial. Vos sabés que corrí algo que me divierte, que no es lo mío, pero me divierte, un tria, el Ironman 51-50, hace un par de semanas que se hizo en Nordelta. Estuvo Sí, bueno porque la verdad que el agua me gusta, la bici de tria es lo que más me cuesta, correr después, bueno, sí, eso es más sencillo. Pero sí. en el horizonte, bueno, me anoté para las fiestas mayas, que siempre me encuentro con un montón de amigos, es muy masiva y además después de tantos años que no se hacía. Después también en abril hay una carrera de 21, porque las fiestas mayas son de 10. En ASICS hace una carrera para abril de 21 kilómetros y por ahora no tengo otra cosa, pero tengo que empezar a mirar el calendario, que a veces lo usás como cosa turística, porque decís, bueno, voy a viajar a tal lugar que se hace tal carrera. Eso es divertido. Es hermoso. La verdad que algo que tiene lindo el deporte es poder viajar, conocer gente, te abre puertas, definitivamente, está muy bueno. Y el tema es que además sirve para, a mí porque me gusta, sinceramente, a veces me preguntan, ¿por qué lo haces? ¿Por un tema de salud? No, la verdad que lo hago de chico, lo hago porque me gusta. Pero sí, Sí, de rebote, cuando uno hace actividad física, realmente envejece a un menor ritmo. Se sabe que al menos envejeces 10 años menos en promedio que la población general si vos haces deporte. Yo siempre le digo a la gente, miren, si ustedes no son fumadores, o sea, el fumador envejece 10 años más y el deportista envejece 10 años menos. Después hay un montón de otras cosas para hacer. sí. Y después está divertido que después podemos comentar esa sensación que tenés después de algún esfuerzo físico prolongado, bien típico de lo aeróbico, ese bienestar, que no solamente son las endorfinas, sino que son los endocannabinoides, o sea, los receptores de cannabis y los niveles de los cannabinoides que tenemos dentro de nuestro cuerpo y de nuestra cabeza. Todo eso hace que uno esté más estimulado y motivado para todos sus proyectos. Bueno, justo me tiraste como una palabra clave para empezar el vivo y me parece que está bueno preguntarte qué es el sistema endocannabinoide y también por otro lado, qué es el cannabis medicinal.
Bueno, miren, yo siempre digo que tenemos que saber y que tenemos que enseñar que no hay un solo cannabis medicinal. A mí es una cosa que me pone, ¿viste? Me saca cuando me muestran un goterito y me dicen, ¿este goterito es para todo? No, por Dios. Hay muchos y muy diferentes cannabis medicinales. O sea, es una gran, enorme familia de diferentes fórmulas. Fórmulas que tienen más CBD, que es el cannabidiol, más o menos THC, que es el tetrahidrocannabinol, el polémico, porque a veces tiene efectos psicoactivos en determinadas dosis, pero también está el CBN cannabinol, el cannabigerol, el cannabinocreme y 120 cannabinoides más, a los que podemos sumar los terpenos y los flavonoides, y esto hace que la planta tenga 750 sustancias químicas distintas. Por otro lado, no hay una planta de cannabis. Hay al menos 15.000 híbridos diferentes que descienden, como si fuera de Adán y Eva, de 3 plantas, la cannabis índica, sativa y ruderalis. Pero registradas al día de hoy, mínimo hay 15.000. Bueno, no sumemos las NN porque deben ser incontables. Estas son las que están clasificadas. Pero además, el cannabis no solamente son diferentes fórmulas, Ivana, sino diferentes formas farmacéuticas. Toda la forma farmacéutica que vos tenés en los remedios clásicos, los podés tener acá. Aceites, tinturas con alcohol, resinas o extractos, cápsulas, cremas o ungüentos, ¿no? Parches, hay parches. Ah, Hay mira. soluciones para usar como sprays, que te lo vaporizás en la mucosa bucal, esto se usa para esclerosis múltiple. Hay extractos botánicos que los puedes vaporizar calentándolos en los vaporizadores herbales entre 160 y 220 grados, que es una muy buena alternativa para no fumar, porque eso daña la membrana respiratoria. Vos, si fumás tabaco, si fumás marihuana o si fumás lechuga, la combustión te termina dañando la membrana respiratoria y el intercambio gaseoso y la oxigenación de tu cuerpo y de tu cerebro. Después hay opciones nuevas hidrosolubles o dentro de liposomas para mejorar la biodisponibilidad. Bueno, todo esto va a seguir creciendo, así que esto sería un poco lo que te podemos decir de cannabis medicinal, que no hay uno solo. Les conté todos los endocannabinoides que hay, Sí. todos los, perdón, cannabinoides que hay de la planta, y eso tiene como una contrapartida en nuestro cuerpo que se llaman endocannabinoides. ¿Por qué? Porque en algún momento se plantearon, pero ¿por qué si yo tengo en la planta un producto químico como el THC o el CBD, ¿por qué si yo me lo tomo tiene efecto? Claro, porque eso es como una llave que entra en una determinada cerradura. ¿Y por qué yo Ujú. tengo la cerradura en mis neuronas o en las otras células corporales para que actúe el THC o para que actúe el CBD? Porque dentro del cuerpo tengo algo muy parecido al THC y el CBD, que son los cannabinoides endógenos o endocannabinoides. Y, y todo ese sistema de un montón de cerraduras diferentes y de un montón de llaves endógenas que tenemos, de enzimas que lo fabrican y de enzimas que lo degradan, esa red que te conecta a las neuronas, o sea, sistema nervioso, al sistema inmunológico, todo, hasta la piel, se llama sistema Sí. endocannabinoide. Y ese sistema endocannabinoide es muy curioso porque maneja a todo el resto de los sistemas. ¿Viste cuando vos pensás en las hormonas, el sistema hormonal? O Sí. sea, la tiroides, etcétera, cuando vos pensás en todos los otros sistemas que forman un organismo completo, el sistema digestivo, el sistema respiratorio, el sistema cardiovascular, el osteoarticulomuscular, etcétera, todo es supervisado y modulado por ese sistema endocannabinoide. Y te hago una pregunta, Alejandro. ¿Vos sabés cuándo se descubrió que el ser humano tiene este sistema endocannabinoide parecido al de la planta? Sí, podríamos hablar aproximadamente de los años 60. Hubo Ah, un investigador muy importante, Rafael Mechulam, que en Israel comenzó
a trabajar con hashish que decomisaba la policía, y él era, bueno, es bioquímico, ¿no? Porque tiene 90 y pico de años, pero vive. Y bueno, fue el que realmente dijo, o sea, se planteó, pero ¿por qué esto tiene este efecto psicoactivo en la gente? Y encontró el THC, lo primero que encontró fue el THC. Bueno, lo más divertido de todo fue que Rafael Mechulán, como era, tenía la mente del científico, no solamente quería probar y hacer la cosa experimental con ratitas, ratoncitos, perritos y monitos, sino que tenía la parte, buscaba también la parte humana. Entonces, Sí. fue la primera persona que hizo un brownie de cannabis. No sabía eso. Hizo una reunión familiar y de amigos cercanos. La mujer cocinó la torta o el brownie con cannabis, con THC, y se dedicó toda la reunión a hacer anotaciones de los efectos que tenían los diferentes integrantes de la fiesta. Y Bueno, lo le importante es que resultó. les hayas avisado antes de consumirlo, ¿no? Porque si no te agarra una especie de Pero te locura sin cuento saberlo. al nivel que él llegó, todo esto en los años 60. Después descubrió el CBD y encontró los receptores CB1 y CB2 del cuerpo, ahora tenemos mucho más receptores. Eh, el cannabis se usaba en la antigüedad, ahora les cuento un poco, pero tuvo una especie de oscurantismo y casi que desaparece del planeta. Entonces, Ujú. ¿quién logra el renacimiento del cannabis y que ingrese al mundo de la ciencia? Rafael Mechulán. Gracias a él, gracias a Israel, que fue un poco el cerebro este renacimiento del cannabis, entonces en los años, para el año 2000, 2001, Canadá autoriza el cannabis medicinal y acuña el término, y a partir de ahí es que los médicos nos empezamos a meter en esto. Y entonces Ujú. comienza algo que es la endocannabinología, la especialidad que utiliza el cannabis como medicamento para tratar dolencias y enfermedades de los pacientes y que podemos aplicarlos en cerca de 45 a 50 cuadros. Perfecto, Alejandro, quedó clarísimo. Y yo te quería hacer una pregunta. La segunda pregunta que tengo estructurada para el día de hoy es, ¿hay una edad en la cual se puede empezar a consumir aceite medicinal de cannabis y hay un límite de edad? ¿O vos cómo podés regular eso en cuanto a la edad del paciente? Bueno, para dar primero una respuesta formal, incluso dicha por la FDA, ente regulatorio de primer orden y sumamente duro, te autoriza a utilizar el aceite rico en CBD Ujú. en niños mayores de 2 años. Ah, Fíjate vos que esto lo hace dentro de sus comentarios acerca de los beneficios enormes de este producto para controlar la epilepsia refractaria, la que es resistente a los fármacos clásicos. Cuando los niños y niñas siguen con crisis, a pesar de tomar hasta 3 remedios en dosis máxima, se les autoriza el uso de cannabis medicinal, cannabis rico en CBD, sí, y cerca del 40-80% mejoran. Es muy interesante. Pero bueno, el tema es que evidentemente a toda edad se puede consumir, todo esto depende de la patología, y sí les sí. puedo contar que con los años vas teniendo menos receptores al cannabis, a los Ujú. diferentes tipos de cannabis, a los cannabinoides endógenos, vos tenés los fitocannabinoides que son los de la planta, los endocannabinoides que son los nuestros y algunos pocos que son sintéticos de los laboratorios. Entonces, los receptores que tenés en el cuerpo, que son los que finalmente permiten que te actúe el medicamento, esos van disminuyendo la concentración. Entonces, ¿vos cómo podés hacer para estimular el tono endocannabinoide propio? Administrarte cierta cantidad de cannabis, en general son fórmulas más bien CBD full spectrum. Ok. CBD full spectrum, y ese CBD full spectrum, lo que yo, digamos, aconsejo es consumirlo. Consumirlo porque te va a mejorar el tono endocannabinoide y te va a otorgar toda una serie de beneficios. Acá estamos en el tema. Es un Ujú. medicamento, pero también es un suplemento.
Bien, perfecto. Vos podés usarlo incluso en la cosa deportiva, o sea, podés usarlo en la gente sana, no necesariamente en los pacientes que están enfermos. Claro, no hace falta tener una patología o una enfermedad para consumir aceite de CBD. Y me hicieron una pregunta recién, Alejandro, si los niños con autismo pueden consumir aceite CBD y si les hace un efecto positivo, digamos. Sí, te cuento. Mirá, vos sabés que justamente se publicó un trabajo hace unos años muy interesante de este mismo científico, de Rafael Mechulán. Se habían publicado trabajos menores, pero resulta que eh, él dijo, bueno, vamos a resolver este tema porque tengo muchos reportes de pacientes que dicen que hay beneficio, pero todavía se discute el tema. Viste cómo es en la ciencia. La cosa empieza por las anécdotas de los pacientes. Viene un paciente que no responde a un problema. Imagínate un paciente con Parkinson, que no anda bien. Entonces un día agarra, se fuma un porro y ve que mejora. ¿Sí? Bueno, porque es así. Entonces, este paciente se lo comenta al médico de confianza y le dice, doctor, usted sabe que me pasó algo rarísimo. Estaba rígido, fumé y empecé a moverme. Bueno, entonces el médico empieza, o los médicos empiezan a recibir estos reportes. Hacen algo como más estadístico y un poquitito más prolijo. Y finalmente deciden hacer un trabajo científico. Bueno, esa es la secuencia. Entonces con el autismo pasó algo muy parecido, usando aceites, ¿no? En niños. ¿Y qué ocurrió? Que Rafael Mechulán tomó 180 pacientes con autismo y les dio un CBD full spectrum, o sea, Ok, un quiere cannabis decir que rico no en tiene CBD. THC, o sea, es puro Muy poco CBD. THC. Mira, a ver, te diría que había un conjunto diferente de fórmulas, pero en general todas tenían menos del 1%, no menos del 0,3, menos del 1. Algo de Muy THC poquito. tenían, pero muy Ujú, poco, menos del 1%. La mayoría ujú. era CBD y aparte había muchas fórmulas que eran ricas en el resto de los componentes de la planta. Esa es la palabra full spectrum, porque no todos los CBD son iguales, Ivana. Vos podés tener un cannabis CBD de molécula aislada, solo CBD, que se parece a la cosa farmacológica. Vos podés tener uno que se llama de espectro amplio, que tiene algunos componentes más de la planta, y vos podés tener uno que tiene todos los componentes, incluso un poquitín de THC, que es el verdadero full spectrum. Con estas fórmulas de los 180 pacientes, el 30% mejoró de manera significativa el autismo. Pero no es que mejoró en cosas periféricas, como que se portaban mejor, viste que muchas veces usan Ujú. tranquilizantes, etcétera. No, no, no. Mejoraron en el contacto visual, mejoraron en el autismo, en el TGD, en el TEA. Y hubo un 50% que tuvo una mejoría discreta en algunos parámetros. Entonces, si vos tenés una enfermedad como el autismo, que no tiene un tratamiento específico, ninguno, más que los tranquilizantes, más que los antipsicóticos, o los remedios que se usan para dormir, y encontrás un producto que les mejora directamente el autismo, al menos en un 30% y quizás en un 50% más en algunos parámetros, obviamente que al día de hoy exista una enorme cantidad de familias que consultan por sus hijos buscando una pequeña solución o aminoramiento del cuadro en el cannabis medicinal. Y si esto le sumas que algunos sufren de epilepsia, estás usando el producto para dos problemas. Perfecto, quedó clarísimo entonces que el aceite medicinal de cannabis ayuda muchísimo para niños con autismo. Y esto me trae a la tercera pregunta que te quería preguntar. ¿Cuál es el mejor momento, o hay un mejor momento del día para consumir aceite medicinal de cannabis? O sea, ¿es mejor tomarlo a la mañana, a la noche o en ambos momentos del día? ¿Qué pensás vos? Bueno, vos sabés que depende de las fórmulas. Hay fórmulas que son como más activadoras. Y esas fórmulas más activadoras, obviamente que teóricamente las tenés que tomar a la mañana. Pero yo tengo Ujú. muchos pacientes, como yo tengo un laboratorio de sueño, mucha gente te consulta por insomnio, Ivana. Imagínate lo que creció el insomnio con esa cuarentena prolongada, interminable, que nos Sí, exigieron. sí. Entonces, tengo muchos pacientes que consultaban porque habían aumentado mucho la cantidad de benzodiazepinas, o sea, de
clonazepam, alprazolam, lorazepam, bueno, todos los Claro, que conocemos. claro. Y lo que yo les decía es, ojo, porque cuando vos esto lo incrementás por encima de determinado nivel, te empieza a complicar la memoria y además es difícil desengancharse porque genera una adicción. Y además cuando lo bajás te sentís peor que antes. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que una persona con insomnio le bajemos la dosis? Tenemos que usar otra cosa que sirva para lo mismo, pero que no cree ese efecto adverso. Entonces hay fórmulas de cannabis medicinal con CBN, cannabinol, un poquito Sí, de cannabidiol y un poquito de THC, y eso te sirve para dormir. Y eso lo tomás al final del día. Y miren ustedes qué perfecto. curioso. El THC, Ivana, en dosis bajas, te sirve para dormir. El THC en dosis moderadas te pone más alerta, y se lo puede tomar a la Mm. mañana. Y el Ah, THC en mira. dosis muy, muy altas sí es psicoactivo, así que también a veces Ah, ok. depende de la dosis y depende de cómo esté armado. Está bien, depende de la dosis, depende de cómo está armado, depende de también lo que se quiera tratar, ¿no? Lo que se quiera abordar, si es insomnio, si es una patología. Claro, porque vos tenés Exacto. otros pacientes, por ejemplo, estuve viendo un paciente hace unos días que tiene una enfermedad que se llama paraplegia espástica familiar. Sí, Es concretamente falta de fuerza en miembros inferiores, sí, pero donde el tono muscular se incrementa mucho, se pone espástico porque es una enfermedad degenerativa genética de ujú. motoneurona superior. Y vos lo que usás es el mismo producto que usás para la espasticidad de la esclerosis múltiple, que es una fórmula que tiene THC y CBD en relación 1 a 1. Tenés unos cuantos miligramos, 27 miligramos de THC por mililitro, 25 miligramos de CBD por mililitro, y eso se lo tenés que dar 4 veces por día, porque tenés que tratarlo todo el día. Entonces Ah, lo perfecto. toma antes del desayuno, antes del almuerzo, antes de la merienda y antes de la cena, cuando es en forma de aceite, y hay un producto muy interesante que se puede traer, que es un spray, te lo pulverizás sobre la mucosa de la boca. Y, Sí, y además de que es interesante porque tiene la fórmula muy bien graduada, te tira 100 microlitros exacto con cada disparo. sí. La mucosa de la boca y de la faringe tiene una absorción bastante rápida, que está a mitad de camino entre la absorción del aceite, que tarda entre 1 y 2 horas, y cuál es la absorción más rápida del cannabis. Si yo necesito ya el efecto porque tengo una neuralgia del trigémino y se me parte la cabeza del dolor. Sí, Necesito vaporizar la vía respiratoria. La membrana del pulmón tiene una superficie como de 70 metros cuadrados que absorbe y te lo manda la sangre, el toque y el sistema nervioso. Entonces vos con un aparatito, con un vapo, el fondo sí, sería lo mismo también fumar un porro. Lo que pasa es que eso a la larga te perjudica lo respiratorio. claro, Entonces más dañino. buscas, Ujú. buscas un vapo y el vapo lo que hace es actuar en menos de 3 minutos, menos de 3 minutos. Y esto que Ah, yo te bueno, claro, decía, mucho más rápido. vaporizamos, está a mitad de Sí. camino entre el aceite y el vaporizador. ¿Y el vaporizador tiene algún efecto psicoactivo, o sea, cuando se lo consume, o simplemente tiene un efecto analgésico? Bueno, los vaporizadores, como las fórmulas de cannabis, les podés poner diferentes productos. Primero tengan Mm, en cuenta que hay el ok, vaporizador, ojo, no piensen en eso de vidrio con la pipeta, no. Yo hablo de un aparato eléctrico que sí. calienta y tira un chorro de aire, ¿no? Bueno, Ah, perfecto. hablo del Volcano, Da Vinci, etcétera. Bueno, Sí, bueno, los vaporizadores, hay vaporizadores que vos les cargas el cogollo picado, o sea, el producto botánico, pero hay otros sí. vaporizadores que vos les cargas la resina y hay otros que les cargas aceite. Ujú. Pero evidentemente que la fórmula, el tipo de cannabis que vos usás, puede ser diferente. Entonces, Ok, si vos le cargaste un producto rico en CBD, sí, y con muy poquito THC, seguramente te va a servir para bajar la ansiedad, seguramente te va a servir para dormir, para relajarte. Ahora, si vos tenés una relación 1 a 1, te va a servir para controlar dolores o para controlar la espasticidad.
Si vos Bien, tenés una perfecto. dosis muy alta de THC y depende de cuánto vaporices, obviamente que puede tener efecto psicoactivo. Pero Era lo que también me es preguntabas un interesante poco. que los productos con dosis altas de THC son muy buenos para una enfermedad que se llama Gilles-Tourette. El Tourette es un cuadro de tics genético que responde muy bien a las fórmulas altas en THC. Por tanto, Ujú. conclusión, nada de pensar que el CBD es la parte médica y el THC es la parte contaminante, como he escuchado en algunas charlas, que me parece que no es así, no estoy nada de acuerdo, porque el THC también es un producto farmacológico que bien usado es indispensable. No podemos calmar adecuadamente el dolor de un paciente si no le brindamos en la fórmula algo de THC. Perfecto, se entendió clarísimo. Me están preguntando, le están preguntando a usted, doctor, en el uso de modo suplemento para estimular el tono endocannabinoide, ¿conviene usar un preparado suave o un preparado concentrado? Mira, en general son fórmulas suaves, tenés todas las opciones. Mira, vos sabés que, y esto es una anécdota que comentaba otro doctor, pero que es tal cual, le llamó la atención pacientes que usaban hojitas o cogollos, que lo hacían en forma de té. Y ellos decían, yo me tomo este té, en general gente mayor, y me siento bárbaro. Se me pasan los dolores, se me pasa la ansiedad, me cae bien, me cae bárbaro. Entonces, este doctor, Dustin Sulak, en su laboratorio mide el contenido. Y la verdad es que encuentra que prácticamente no tiene THC ni tiene CBD, pero los pacientes se sienten mucho mejor. ¿Qué fue lo que Sí, encontró? Que la cantidad de calor del té no alcanzaba a decarboxilar el producto de la planta. Entonces los pacientes ingerían todas las formas ácidas del THC y del CBD. No ingerían THC, ingerían THC ácido, ingerían CBD ácido. Y a partir de ahí se armó toda una rama donde se encontraron efectos antiinflamatorios en las fórmulas ácidas. Entonces, perdón porque es muy complicado todo, pero yo les cuento que la planta en sí, claro, primero, ¿cómo se usó? Se usó fumándola, porque cuando vos la fumás, la punta del porro, que tiene entre 900 y 1200 grados, calienta el producto y lo decarboxila. Lo decarboxila significa que pasa de ser ácido a ser neutro, y ese es el que realmente tiene el efecto potente, el THC que tiene el efecto psicoactivo. Pero se siguió haciendo esto con todos los otros cannabinoides, pero después que encontraron que no hacía falta decarboxilarlos necesariamente, que las formas ácidas también tienen efectos. Así que ojo que este es un posible camino. Pero si contesto directamente tu pregunta, del tono y la de incluso los deportistas, se sabe sí, que cantidades entre 10 y 20 miligramos por día de CBD sí. ayudan a la recuperación muscular, particularmente del deportista de elite, el que se exige mucho, ese que se entrena 6 veces por semana doble turno, digamos, ¿no? Sí. Eh, y claro, cuando se empezó a ver este beneficio y se empezó a ver que en realidad no había un efecto de doping en todo esto, después de unos años, porque todo siempre es una lucha, las federaciones que envían las normas a las diferentes asociaciones deportivas de los distintos deportes, hablamos del atletismo, hablamos del box, del básquet, etcétera, dijeron, bueno, a partir de ahora sacamos de la lista el CBD, el cannabidiol, no lo consideramos más doping, y además veían que un montón de gente la estaba usando, así que eso ya quedó autorizado y pueden usarlo sin ningún tipo de peligro a ser descalificados. Distinto es el caso del THC, donde todavía la mayor parte de las asociaciones deportivas siguen considerando doping el THC, pero no en todas, en algunos casos, hay excepciones, ya se puede usar el THC. Vos me La, habías comentado que en la NBA puede ser. Sí, y entiendo que arte parciales mixtos No puede ser. también se permite, sí, sí, sí. Y eso teóricamente va a seguir bajando, porque vos pensás que para los dolores es fantástico. ¿Y qué es preferible? Que Claro. una persona que tiene dolor
consuma cantidades importantes de opioides, consuma cantidades importantes de corticoides o que alivie los dolores con una fórmula de cannabis con THC y CBD. Preguntale a todos los que juegan fútbol americano y rugby cuánto consumen de opioides, de antiinflamatorios y de Sí. corticoides. Bueno, yo te quería preguntar un poco eso, ¿no? Te quería hacer una pregunta así medio disruptiva a nivel social y a nivel sistema, pero quería saber qué pensabas vos de los fármacos, de estos fármacos, ¿no? Como de corticoides, del ibuprofeno, el diclofenac o mismo clonazepam, o sea, todos estos fármacos que están legitimados por el sistema medicinal hace un montón de tiempo. ¿Y por qué cuesta tanto que un aceite medicinal de cannabis, que es de una planta, de algo natural que viene de la tierra, cueste tanto insertarse a nivel social sin prejuicios? Mira, por un lado, a ver, del lado de todo lo que tiene que ver con los laboratorios, hay un claro apoyo de la industria y hay presión, eso es obvio, siempre está. Del otro lado, bueno, no está esa presión, no está esa ayuda, evidentemente que eso juega. Creo que el conocimiento que va trascendiendo va a ir presionando. Y después hay como una mala prensa que quedó de cuando se armó en parte esa mala prensa para favorecer otros intereses, pero también que puede tener que ver con fórmulas no adecuadamente controladas o con productos de no buena calidad, con no buenas o ausencia de cromatografías en lo que vos usás, porque yo te estoy contando, mira, para el deporte está bueno consumir, se sabe, está demostrado, 10 a 20 miligramos de CBD por día. Ahora, ¿vos Sí, cómo sabés que tiene 10 a 20 miligramos de CBD por claro. día? Porque vos podés cultivar, si querés, bueno, en nuestro país está el ReproCan, que te autoriza a poder tener tu cultivo, hasta 9 plantas en flor, dentro de ese metro cuadrado, trasladar hasta 40 gramos de cogollos, o 6 frascos de aceite de 30.000 litros. Pero vos, ¿cómo sabés que lo que estás produciendo finalmente tiene eso? ¿Cuántas gotas? ¿Cuánto tenés que tomar? Por más que vos sepas que la semilla, porque si es NN no lo sabés, pero por más que vos sepas que la semilla que compraste tiene tales porcentajes, eso es en determinado clima, en determinado lugar, a lo mejor es una semilla de Holanda, ¿entendés? O de Sí, Europa, acá es otra cosa. Entonces vos en algún momento tenés que hacer la cromatografía, que es el análisis de laboratorio que te dice exactamente lo que generaste. Entonces, si vos ya sabés que esta semilla, con esta manera de cultivarla y con este método de extracción en el aceite o en la resina me da tal concentración, ahí ya estás orientado y sabés cuánto tenés que tomar. Y lo importante es después replicar todos los pasos exactamente. Vos no podés volver a formar claro. otra planta de semillas, porque va a estar la misma diferencia que hay entre padres y hijos, que a veces hay muchas. Entonces, lo que tenés que hacer es clonarla como la ovejita Dolly, tenés que sacarle los Sí, injertos, los esquejes y que siempre sea exactamente la misma genética. Entonces, yo creo que entre los avances científicos que tenemos, porque ahora, ¿sabés? Tenés, si te metés en el PubMed, 25.000 trabajos científicos. Vos podés cannabis medicinal y aparecen 25.000 trabajos. En el 2019 aparecían 10.000. Ahora, no, por diciembre, aparecieron 25.000. Así que esto crece mucho y todo eso es presión y el conocimiento, y además la gente lo entiende. está buenísimo que vaya creciendo así tan significativamente. Y Alejandro, ¿hay alguna contraindicación a la hora de consumir cannabis medicinal? Bueno, en realidad, a ver, hay que tener en cuenta varias cosas. Primero que el cannabis se metaboliza muy activamente en el hígado. Entonces vos necesitas un paciente que tenga un hígado que funcione bien. No puede Ujú. tratarse de un paciente con insuficiencia hepática. Si vos tenés un paciente con insuficiencia hepática, como sus células y lo que se llama citocromo P450, que es un conjunto de 60 sistemas enzimáticos, no funcionan bien, vas a tener problemas. También hay que fijarse en las interacciones. Imagínate vos un nene que tiene epilepsia refractaria y le vamos a dar CBD, cannabidiol, un aceite para controlar su epilepsia.
Ojo, porque si le están dando ácido valproico, que también exige mucho el metabolismo hepático, podemos generarle un daño hepático. Entonces hay que controlar muy bien las enzimas hepáticas antes de darle el remedio y después periódicamente, al menos por un tiempo. Hay remedios, como por ejemplo el clobazam, que también es un antiepiléptico, que se metaboliza mucho en el hígado. Y cuando vos le das CBD, es como que taponás la entrada de clobazam al hígado. Entonces la concentración de clobazam se incrementa entre un 100 y un 300%. O sea, hay interacciones. Después, si vos tenés un paciente que tiene una arritmia cardíaca, eh, el THC puede incrementar las arritmias cardíacas. Bien. Hay que ver el tema de que la gente mayor a veces puede dar taquicardia, mucha gente puede dar boca seca, somnolencia. Siempre es muy importante ir con las dosis gradualmente. Empecemos de a Bien. gotas, que se toman en Bien. general antes de las comidas, por lo menos 30 minutos sublinguales, y después la tragás para mejorar la absorción. Pero sobre todo, Perfecto. empecemos gradualmente, cosa que si aparece algún síntoma, siempre va a ser muy leve y lo vas a adecuar a cada paciente. Existe, como en todas las cosas, Ivana, un pequeño grupo de pacientes que son intolerantes al cannabis o algunos cannabinoides. Hay pacientes que son absolutamente intolerantes al THC. No le puedes dar ni Bien. pequeñas cantidades porque se sienten mal. No la Mm. mayoría, claro, pero cada tanto aparece algún paciente así. Perfecto, quedó clarísimo, Alejandro. Y ahora quiero pasar un poco más al tema de las patologías neurológicas, porque también creo que lo que a mí me interesa mucho es saber cómo contener a un paciente que tiene una patología neurológica, ¿no? Dentro de, por ejemplo, va un paciente a atenderse con vos porque tiene síntomas o de lo que fuese, de Alzheimer, de Tourette, de todo lo que venimos hablando. ¿Cómo se lo contiene a nivel médico, a nivel, qué método usas vos para contener al paciente? ¿Qué métodos le recomendás al familiar también para contener al paciente? Bueno, mira, yo primero lo que hago es fijarme si el diagnóstico es correcto. Es muy común que venga un paciente y te diga, doctor, tengo un Parkinson hace tantos años, estoy medicado con tal producto y bueno, tengo problemas. No soluciono los síntomas que tengo. Entonces lo primero que hago es fijarme si realmente tiene Parkinson. Sí, Puede ser cualquier otra enfermedad, esclerosis múltiple, no importa, sí. migraña. Pero bueno, yo me fijo primero si el diagnóstico es correcto. Después me Ujú. fijo la medicación que toma, la historia que tiene. Y después, ¿cuál es el lugar que puede tener el cannabis ahí? Porque Perfecto. no necesariamente el cannabis es para desplazar los otros medicamentos. La idea es que el cannabis medicinal sea una herramienta que se puede integrar al resto del arsenal terapéutico que tenés. Por supuesto que cuando agregás algo a veces modificás. Si el paciente tomaba 3 medicamentos para la epilepsia y no funcionaban, a lo mejor le dejas uno solo y después está el cannabis. Eso es un proceso. Así que eso es importante. También hay que explicarle al paciente, porque a veces la gente viene con un dolor tremendo. Entonces yo le doy un esquema para dolor y yo le digo, miren, esto que yo les doy lo que busco ahora es bajarle el dolor en un 30%, ¿entendés? No hay que crear falsa expectativa, no que el paciente va a pensar que se le va a ir en un 100%. Sí, No, o sea, hay que tratar de decirle cuál es la realidad. Si vos creas falsa sí. expectativa ya es un problema. ¿Y cuántos síntomas, cuántas enfermedades se pueden tratar? Bueno, yo les recito un poco. Piensen en epilepsia, esclerosis múltiple, lesiones medulares, parálisis cerebrales, autismo que lo nombramos, dolor oncológico o no oncológico, Ujú. fibromialgia, neuropatías, neuralgia trigémino, dolor neuropático, el dolor de la migraña, de la jaqueca, enfermedades degenerativas como el Alzheimer, esclerosis lateral amiotrófica, también hay cosas de ACV, después el síndrome de fatiga crónica, cuadros neuropsiquiátricos, digamos, ¿no? Depresiones, cuadros psiquiátricos netos como la esquizofrenia, me estoy olvidando de nombrarles el insomnio, los trastornos de ansiedad, y después los movimientos anormales. Les nombré el Parkinson hace un rato, Sí, temblor, tics, Tourette, coreas, distonías, atetosis, síndrome de las piernas inquietas. Y yo siempre peco de meter todo lo neurológico en la lista. Pero además,
hay pacientes que mejoran el asma bronquial. Me pasó hace como 2 meses con un paciente que vino por otra cosa, porque vino por una migraña. Y entonces, cuando vine a la consulta, nunca me había dicho que era asmático, porque la verdad que no lo comentó. Entonces, cuando viene, no era un asma grave tampoco, pero sí lo tenía. Entonces, cuando viene a la consulta y hablamos del tema de la migraña, me dice, uy, doctor, usted sabe que no estoy usando más el PAP, me dice. Claro, era asmático, no me había dicho nada. Así que el asma, hipertensión arterial, diabetes, obesidad, cáncer testicular de próstata, de mama, cáncer cerebral, gliomas, las náuseas y vómitos por la quimioterapia, osteoporosis, enfermedades inflamatorias digestivas como la enfermedad de Crohn, artritis, el glaucoma de los oftalmólogos, enfermedades dermatológicas como el acné. Hay realmente una lista muy importante. Yo siempre digo entre 45 y 50, pero me las tengo que poner a contar de nuevo a ver cuántas son. Y Alejandro, ¿cómo podemos fomentar el hecho de tener un sistema neurológico más sano? ¿Hay alguna forma de hacerlo? Y sí, todo empieza por los hábitos, Ivana. Es importante dormir bien, tener una buena arquitectura del sueño, con sueño REM, no REM, despertarte con la sensación de un sueño reparador. No hay que ni dormir mucho, ni estar deprivado de sueño, ni dormir por demás, porque las dos cosas te enferman o te Sí. hacen envejecer antes de tiempo. Hay que tener una Ujú. nutrición de calidad. La Bien. nutrición de calidad significa yo tengo que ingresar todos los nutrientes que necesito a mi organismo. En este momento, con el tema de los nutrientes hay una tendencia que yo veo que es muy empujada por el veganismo a aprovechar todo lo que se pueda a las plantas. No necesariamente digo ser vegano, pero sí se está empujando a eso, a carnes más blancas o pescado, a bajar Sí. los lácteos, todo lo que son las harinas, todo lo que Sí, yo en viene lo del personal trigo. hago una dieta ketogénica o low carb y también hago mucho ayuno intermitente. Y bueno, mi mamá quería hacerte una pregunta a vos, porque mi mamá es personal trainer, también está haciendo una formación de health coaching en ALAC, que es la Asociación Latinoamericana de Health Coaching. Y bueno, todas las nutricionistas y deportólogas tienen el discurso como de dieta ketogénica, dieta paleo, dieta low carb, que el ayuno intermitente hace que el cuerpo y el metabolismo funcione mejor, que se desintoxique, que funcionen mejor las mitocondrias. Entonces yo te quería preguntar tu postura sobre esto, o sea, la dieta, la nutrición, la dieta ketogénica, el ayuno intermitente, ¿sirve para fomentar un sistema neurológico más sano? Bueno, la verdad que el ayuno intermitente, yo creo, porque hay mucho escrito, no soy un especialista en el tema, pero Sí. lo que uno ve, Ivana, es que, viste, que cuando uno se sentó a comer, cuando uno terminó, a lo que sigue se le llama estado postprandial. El estado postprandial es que estamos digiriendo lo que hemos almorzado, cenado, desayunado. Ahora, la verdad es que no parece lógico que el cuerpo esté todo el tiempo en estado postprandial. Sí. Es como que siempre vas a tener el torrente sanguíneo invadido por todo lo que está absorbiendo el tubo digestivo. Yo creo que particularmente las personas que no tienen una dieta realmente sana, esto es perjudicial. Y el ayuno intermitente te protege. De eso estoy convencido. ¿Entendés? La persona que ingiere muchas grasas saturadas, que ingiere mucho bizcocho, bizcochito, no sé, todo lo que sabemos que no se puede. Sí. Entonces, helado, viste, todo dulce, que eso. El que ingiere grasas mucho no saturadas y muchos hidratos de carbono de absorción rápida, si vos le limitas parte de la ingesta con el ayuno intermitente, claramente que lo estás ayudando. Yo estoy convencido, Ujú. y no solamente porque baja de peso, sino porque lo vas a ayudar a mantener las arterias más limpias. Ahora, no sé cuánto puede beneficiar el que tiene una dieta muy buena, ¿entendés? El Claro, que no tiene ese tipo de problemática. Y yo claro. lo que veo es que hay gente que hace el ayuno intermitente, se acostumbra y se siente bien, y entonces yo les Sí. digo, adelante, no hay Sí, yo la problema. verdad que lo hice y me sentí bárbaro, me sentí mucho más desinflamada, con más energía. Hay veces que trato de no comer a la noche, como de comer en el transcurso del día,
y me da, la verdad que me siento con mucha más energía. Cambia mucho la cosa por ahí cuando estoy compitiendo que por ahí necesito consumir un poco más de calorías constantemente, cambia, pero después cuando estoy en un estado no competitivo, trato de hacer el ayuno intermitente, la dieta keto la hago casi siempre porque la verdad que comer a mí gluten me inflama muchísimo, aparte yo soy hipotiroidea, entonces el hipotiroidismo y el gluten no son muy amigos. Así que trato siempre del gluten eliminarlo. Y bueno, eso, lo que dijiste vos de promover la longevidad y un sistema neurológico más sano a través del deporte, los hábitos y la alimentación, ¿no? Sí, completamente. Yo te quería contar que hay personas, a mí me pasa eso, que si no tenés las típicas cuatro comidas, te genera como una cosa a mí me genera una cosa de malestar o de ansiedad. Sí, ansiedad. Yo tengo una dieta a franco predominio vegetariano. En Sí, realidad no soy vegetariano, carnes blancas, básicamente pescado consumo. Eh, pero la verdad que si limitara, si hiciera ayuno intermitente, me sentiría incómodo. Y hay personas que se sienten muy incómodas, esas personas yo, digamos, les digo que no me parece una condición sine qua non. Pero tener ajá, una dieta sana es importante. Y después cuando haces sí, deporte, vos tenés que ingresar todos los nutrientes y todo más o sí. menos adecuado al esfuerzo que tenés. Vos tenés que ingresar proteína. Las proteínas podrán venir del mundo animal o del mundo vegetal, pero vos la Sí, necesitas. O sea, yo siempre les digo, miren, los nutrientes los necesitan. Si logran que los nutrientes vengan a predominio del mundo vegetal, parece que esto es más sano a que los que vengan a predominio del mundo animal. Pero, por ejemplo, la B12, que no está en el mundo vegetal, porque ni sí, los animales ni las plantas fabrican B12, pero los animales los tienen porque tienen adentro a la bacteria que fabrican la B12. sí, Entonces, esa B12 la necesitas como suplemento, al menos, ¿no es cierto? En el ser humano primitivo, al comer los alimentos contaminados con tierra, etcétera, se comían las bacterias que tienen la B12 y no tenían carencia de B12. El tema es que tenés riesgo de comer parásitos, entonces es preferible, antes que eso, tener el suplemento de B12 si sos realmente vegano. Y en las épocas de competencia, de exigencia, ponerle que tenés una, no sé, una ultramaratón, varios días antes, es importante, por lo menos eso es lo que yo pienso, tener la reserva de glucógeno al sí, tope. El glucógeno es una molécula que tiene todas las glucosas pegaditas, que la partís en pedacitos en la medida que necesitas. En toda la musculatura, si pesás 70 kilos, tenés unos 400, 450 gramos de glucógeno. En el hígado tendrás unos 250 gramos de glucógeno. Y eso es lo que vos contás, por ejemplo, para correr una maratón de 42. Entonces vos tenés que llegar a la línea de largada de la maratón de 42 con tu depósito de glucógeno completo. Y para eso tenés que haber tenido una dieta, por lo menos una semana previa, con alimentos ricos en hidratos de carbono de absorción rápida. Y quiero hacer una ujú, salvedad importante. Si yo tengo 250 gramos de hidrato de carbono, no es todo lo mismo. Si son 250 gramos de azúcar, se sí, absorbe tan rápido, me genera un pico de glucosa tan alto, que viene la sí. insulina desesperada y dice, ¿qué hago con toda esta glucosa? Ay, Te no. abre los poros de las células grasas y te mete el azúcar en las células grasas y engordás y no te sirve para el músculo ni para el deporte. Pero si esos 250 gramos son de hidrato de carbono de absorción muy lenta, que puede venir en la quinoa o puede venir en pasta seca cocinada 1 o 2 minutos menos que lo que dice el paquete, que se te absorbe despacito. Al no tener el pico de insulina, no se abren los poros de las células grasas. Entonces, Sí, todo ese hidrato de carbono se mete en la fibra muscular. Y sí bien, te sirve. perfecto, quedó clarísimo. Bueno, lo nutricional lo podemos ver en otro vivo que hagamos los dos, que espero tener un vivo con vos pronto, que me acuerdo que lo querías tener específicamente de algo deportivo, de la sarcopedia, ¿puede ser? Sí, claro, la sarcopenia es un tema interesante para conversar, no es tan largo, pero cuando se vio que tenía beneficio
en los deportistas se dijo, ¿y tendremos beneficio en los pacientes de edad que se les achica la masa muscular? Ustedes saben que cada 10 años, a partir de los 40, se pierde Sí. el 3 al 8%, 3 al 8% de la masa muscular. Y la verdad que eso es un montón, 3 al 8%. Entonces, esto que se llama sarcopenia, que te complica enormemente la vida deportiva, pero también la vida de la persona común, porque tenés caídas, Sí. son los pacientes que tienen 80, 90 años, muy longevos, que te dicen, Claro. doctor, están lucios, escúchame, te dice, tengo los brazos así de flaquitos. Bueno, la Sí. sarcopenia le llegó a un límite muy importante. ¿Cómo haces para prevenirlo? Bueno, hay un montón de productos para prevenirlos, pero dentro de esos productos también juega el CBD. Perfecto. El CBD como suplemento, que es lo que hablábamos hace unos minutos. Exactamente, pero hay todo un tema para conversar sobre la sarcopenia, porque además de la actividad física periódica, hay toda una serie de suplementos para poder paliarlo. Están los aminoácidos ramificados, está el beta-hidroximetilbutirato, está el omega 3 rico en DHA, que es el docosahexanoico, y por supuesto está el lugar para el cannabidiol, para el CBD. Perfecto. Bueno, Alejandro, te agradezco muchísimo por todo tu conocimiento y tu tiempo. Quiero avisarle a a todas las personas que nos están viendo que lo pueden ir a visitar al doctor Alejandro Anderson al Instituto de Neurología de Buenos Aires, que queda sobre Ciudad de La Paz. Y bueno, te agradezco muchísimo, Alejandro. No sé si vos querés decir algo. Nada en especial, me ubican en el Instagram, Dr. Anderson, sin abreviar, con doble S, para hacer las consultas que les parezcan. Ahí en el encabezado está el WhatsApp y el mail, que es lo que en realidad leo. Te agradezco muchísimo, Ivana, por organizar estos vivos. Tenés una polenta para los proyectos fantástica. Y bueno, hasta cuando quieras. Así que les Vale. deseo que tengan un muy buen, bueno, casi fin de semana largo. Esperemos que sí. Buen periodo para vos y que corras muy bien mañana. Aprovecharemos. Nos vemos. Un beso. Saludos Un a beso. todos y todas.